Qué alegría poder otra vez encontrarnos en este espacio de meditación y estudio de la palabra del Señor. Sean bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la lección número 10. Acuérdate, no olvides. Queremos enviar un saludo a todos los hermanos que nos siguen de diferentes partes de nuestro país, de la Unión Americana y otras partes del mundo. Que el Señor les bendiga. Gracias por el privilegio que nos dan de contar con su compañía, con su participación en esta mesa de estudio. En esta ocasión nos acompañan el pastor David Magaña y el pastor David Marván. Damos gracias a Dios por la oportunidad de tener esta mesa de estudio. Vamos a analizar 3 puntos. El primero de ellos es acuérdate. El segundo punto es no olvides. Y el tercer punto es elección de gracia. Para dar inicio a esta mesa de estudio, quiero invitarles para que hagamos una palabra de oración. Oremos. Bendito Señor, gracias por este privilegio que nos das de tener la oportunidad de meditar, comentar tu palabra. Oramos que pueda ser de bendición y que pueda ser para honra y gloria de tu nombre. En Jesús lo suplicamos. Amén. Bueno, estamos listos para iniciar el estudio de esta semana y bueno, hemos titulado el primer punto, acuérdate. Nosotros encontramos en el estudio de esta semana que los verbos que encontramos en el título de la lección son verbos opuestos. Son verbos opuestos. Si uno se acuerda, no se olvida. Y si uno no olvida, entonces uno se acuerda. Entonces, una presentación, el verbo es una presentación positiva, acuérdate, el otro una presentación negativa, no olvides. Salmo 103. El salmista, ahí en el Salmo 103, versículo 2, dice, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En el contexto del estudio de esta semana, Pastor David, ¿qué elementos nos presenta la lección de esta semana respecto a un evento que cambió el mundo? Cambió el mundo como diluvio. ¿Qué debían recordar? Y desde una perspectiva positiva, ¿y qué no debían olvidar, Pastor David? Sí, gracias, Pastor Francisco. Bueno, primeramente la parte cuando menciona la Biblia, el acordarse, está dicho en base a un contexto. El contexto es el diluvio. Ahora Dios le da el mensaje al pueblo, o Dios le da el mensaje a Noé y a la familia, que tenían que recordar algo. Tenían que recordar primeramente que al ver ese arco iris, ciertamente era una señal de juicio de parte de Dios para la humanidad. Pero también ese arco iris también era un reflejo del amor y la misericordia que Dios tiene para con el ser humano. Quiero leer esta parte de Génesis capítulo 9, versículo 15, cuando dice, y me acordaré del pacto mío. Ahí quien está hablando directamente, quien está diciendo eso, es Dios. Pero sin embargo, el acordarse de parte de Dios no es que como tal Dios necesite de un arco iris para acordarse del pacto que había hecho de ya nunca más volver a destruir la tierra con un diluvio, sino que el arco iris iba a ser un recordatorio para la humanidad después del diluvio, para los descendientes de Noé y a toda la población, que tenían que recordar varias cosas. Algunas de ellas tenían que recordar primeramente las promesas de Dios. Cuando Dios
cumple algo, perdón, cuando Dios promete algo, Dios siempre lo va a cumplir. Seguido de esto, la población, la humanidad tenía que recordar también las advertencias de parte de Dios, hablando de los juicios de Dios. Pero también las personas tenían que recordar la intervención de Dios en el mundo entero. Entonces, Pastor Francisco, yo creo que esta primera parte de la lección nos habla también en esta época acerca ciertamente de un juicio, pero también tenemos que recordar que en medio de todo lo que pueda suceder, podemos ver reflejado el amor y la misericordia de Dios. Amén. Y ese amor, Pastor David Marván, está basado en una promesa. El arco iris, cada vez que nosotros, no importa cuán feo llueva, cuando nosotros vemos el arco iris, nos acordamos de esa promesa de Dios, de que Él va a cumplir. ¿Cómo revisar esta historia, Pastor David, nos ayuda a recordar que Dios cumplirá sus promesas en medio de las tormentas que nosotros pasamos en nuestras vidas, Pastor? Sí, esta lección que estamos estudiando está bien interesante porque si nosotros analizamos al ser humano, como que la tendencia natural humana es a olvidar. Olvidamos los momentos malos cuando nos va bien, o viceversa. Olvidamos los momentos buenos cuando nos está yendo mal. Inclusive hasta olvidamos cómo es que nosotros hemos llegado a ser lo que hoy somos. Nos olvidamos. Y eso cambia algo en nuestra vida, que lo vamos a ver más adelante en una sección. Tal vez por eso Dios está insistiendo aquí en el libro de Deuteronomio que nosotros debemos recordar, que no debemos olvidar. Ya el pastor Magaña adelantaba diciéndonos en este punto de recordar el arco iris, que de paso es la primera ocasión, nos dice el autor de la lección, ¿verdad?, donde aparece el verbo hebreo sacar, acordarse. Es la primera ocasión donde aparece en las escrituras bíblicas y se encuentra en el contexto del diluvio, del arco iris. Como ya decía el pastor Magaña, no es que Dios necesita un recordatorio. El Señor lo sabe todo, lo recuerda todo. Más bien, ese recordatorio lo necesitamos nosotros. Nosotros tenemos que recordar las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Dios es fiel y cumple sus promesas. No debemos olvidar que en otros tiempos, en la escritura bíblica se refleja, Dios ya ha cumplido sus promesas y por lo tanto, si en otros tiempos las ha cumplido el pastor Francisco, en este tiempo también las va a cumplir con nosotros. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que recordar. Recordar la historia pasada para no olvidarnos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Pero al mismo tiempo, también necesitamos recordar las advertencias de Dios. Es cierto que recordamos las promesas de Dios cuando vemos el arco iris, nos acordamos que el Señor prometió que ya nunca más va a destruir nuestro mundo a través de un diluvio. Pero también la destrucción en el diluvio nos habla acerca de un juicio divino. Por lo tanto, debemos recordar las advertencias de Dios. Si bien es cierto que por un lado fueron promesas, son promesas para el pueblo de Dios, por otro lado también pueden significar advertencias para quien no está siguiendo a Dios, para quien no está haciendo la voluntad de Dios. También nosotros tenemos que recordar que hay advertencias a las cuales necesitamos nosotros estar al pendiente, velando, guardando, nos decía otra parte de la lección, para que nosotros estemos encaminados por los caminos correctos. Y al mismo tiempo también tenemos que recordar la intervención de Dios en el mundo, que está relacionado con lo que estamos diciendo. Estamos viviendo tiempos difíciles, posiblemente nosotros hoy también, como en antaño. Bueno, hay que recordar que el Señor está al control de todo. Dios es el que está interviniendo en la historia del mundo y sin duda alguna también va a intervenir en el presente, en la actualidad, en la historia de nuestro mundo y en nuestra propia historia en forma individual. Muchas gracias. Es decir, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo aquí, debiera levantar, como decimos comúnmente,
nosotros debiéramos parar oreja. ¿Por qué razón? Si ocurrió esto en el pasado y bueno, Dios cumplió su promesa. Dios cumplió su promesa. ¿Qué nos hace pensar que será distinto de nosotros hoy, Pastor Magaña, en relación a lo que el Señor ha hecho por nosotros? Es por eso que el Señor no solamente nos invita a ver lo que Dios hizo como un juicio en miniatura en el pasado, sino también lo que hizo con su pueblo allí mientras estaba en Egipto, Pastor Magaña. Sí, Pastor Francisco, bueno, es que lo mismo nos puede suceder a nosotros en esta época. Lo mismo puede sucedernos a nosotros, y es que está más que comprobado que cuando la persona está pasando por un momento complicado en su vida, que puede ser enfermedad, puede ser una crisis económica, puede ser cualquier problema, muchas veces son los momentos cuando las personas se acuerdan más de Dios. Pero cuando pasan ese momento de dificultad, la tendencia del ser humano, yo creo que más de uno ha escuchado eso o ha visto eso en alguna persona o en su propia vida. Cuando las cosas están aparentemente bien, la tendencia es a olvidarnos de lo que Dios ha hecho. Por eso la lección de esta semana enfatiza precisamente eso, que no nos tenemos que olvidar de lo que Dios ha hecho. Pero en esta parte, Pastor Francisco, a Moisés ahora le está diciendo al pueblo que recuerden dos eventos importantes. Primeramente, que recuerden cómo es que Dios los sacó de la tierra de Egipto con su mano poderosa, porque ellos fueron testigos de ese acontecimiento, que recordaran eso. Pero adicionalmente también les menciona, recuerden cómo en el Sinaí, cuando fueron entregados los 10 mandamientos, Dios les habló a ellos. Entonces, el pueblo tenía que recordar todas estas cosas. Como una retórica se los presenta Moisés. ¿Se acuerdan de que ustedes vivieron esto? ¿Se acuerdan de que Dios les habló en el monte Sinaí? ¿Con qué propósito? El mismo Dios que los sacó de Egipto, el mismo Dios que habló con ustedes en el monte Sinaí, es el mismo Dios que estará con ustedes. Pero viene la advertencia también: guarden los estatutos y los mandamientos que Dios les da. Ahora, ¿con qué propósito tenían que recordar? Tenían que recordar para seguir en el camino de Dios, porque en el camino de Dios, Pastor Francisco, iba a haber bendición para la vida del pueblo. Es correcto. Y cuando Dios sacó Pastor Magaña, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, no lo sacó a Egipto al desierto para que ellos murieran en el desierto. En realidad, Él tenía grandes planes para Él, grandes cosas para Él. Y lo que hace el Señor es que les invita a ver dos eventos en su historia, la historia de este mundo. El primero ya lo comentamos. El segundo tiene que ver cómo Dios misericordiosamente los elige y decide intervenir en su favor. Pastor Marván, qué gran amor de parte de nuestro Dios. Porque, ¿qué tenían los hijos de Israel para que fueran objeto de estos milagros, de estos portentos? Dice el versículo 33 de Deuteronomio 4, ¿qué pueblo ha oído a Dios hablar en medio del fuego como lo has oído tú y ha vivido para contarlo? Qué maravillosa oferta de salvación de parte de Dios, Pastor David. Sí, Pastor Francisco, de hecho, en lecciones anteriores ya hemos ido viendo aproximadamente la respuesta a esa pregunta. En realidad el pueblo
fue escogido por Dios no porque fuera un pueblo mejor que los demás, sino por la misericordia y por la gracia de Dios. Ahora, es interesante este relato que aparece en Deuteronomio capítulo 4, versículos 32 hasta el 39. Estuvimos viendo durante este día. Y el versículo 32, por ejemplo, dice: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día en que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. Como ya se mencionó aquí, Moisés está utilizando la retórica para hacerle notar al pueblo que en el tiempo pasado no ha sucedido nada similar a lo que Dios ha hecho con ellos. De tal manera que en este momento Moisés les está haciendo entender al pueblo que se acuerden. Número uno, podríamos hablar inclusive de la creación. Los está llevando hasta el momento de la creación. Acuérdense de que Dios nos creó. Dios nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, como dice allá el Salmo 100, versículo 3. De hecho, lo que Moisés está tratando de hacer aquí es que recuerden los milagros portentosos de Dios, que recuerden cómo el Señor los sacó con mano poderosa, con brazo extendido, a través de milagros de la nación egipcia, con plagas y otros tantos milagros más en la dirección que iban rumbo a Canaán. Pero al mismo tiempo también tienen que recordar la voz de Dios. Versículo 33, como ya usted lo leía, Pastor Francisco, tienen que recordar cuando Dios habló directamente con ellos, con el pueblo, ahí en el monte Sinaí. Esto lo menciona por ahí el versículo 33, versículo 36 también. ¿Qué pueblo ha hablado con Dios? ¿Qué persona ha hablado con Dios y vive para contarlo, no? Está extraordinaria esa parte. De tal manera que Moisés está diciendo, miren, tienen que recordar, no olvidarse de todo lo que Dios ha hecho por ustedes. Dios lo ha hecho por amor, lo ha hecho por gracia, lo ha hecho por misericordia. Jeremías allá en Lamentaciones menciona que podríamos ser consumidos en un instante por Dios mismo, pero el Señor aquí extiende su gracia, su misericordia y no lo está haciendo con el pueblo, porque Dios ama al pueblo como a nosotros hoy día. De hecho, si nosotros ya que estamos en el monte Sinaí, si nosotros fuéramos al cuarto mandamiento, encontraríamos en el cuarto mandamiento que precisamente aparece la palabra acuérdate. El Señor constantemente les menciona acuérdate, recuerden, no olviden. Y el cuarto mandamiento, dicho sea de paso, también nos lleva a la creación. De tal manera que el Señor está a través de Moisés recordando los milagros que ha hecho, que recuerden la voz de Dios y que recuerden la poderosa expulsión de las naciones paganas, inclusive de la región de Canaán, cómo el Señor los pudo introducir a la región de Canaán, sacando también a las naciones que estaban allí dentro en forma extraordinaria e inclusive sobrenatural. Así que eso es lo que el pueblo tiene que recordar, no tiene que olvidar. Y lo mismo tiene que suceder en nosotros hoy. Nosotros hoy tenemos que recordar cómo Dios nos ha ayudado en el pasado, cómo Dios nos ha bendecido, cómo el Señor ha cumplido y ha contestado nuestras oraciones, nuestros pedidos de oración. Pero al mismo tiempo de recordar, de no olvidar, también debemos sentir gratitud a Dios por todo lo que ha hecho en nuestro favor. Amén. Queridos hermanos, estamos llegando al final de este primer punto. La invitación del Señor es acordarnos. Porque ¿de qué otra manera nosotros podemos estar dispuestos a escuchar su voz? Recuerden, queridos hermanos, que lo que está ocurriendo aquí no es la generación que salió de Egipto. Esa generación que salió de Egipto ya quedó tendida en el desierto, en el libro de Números. Ellos van a entrar a la tierra prometida y parece que no se ha aprendido la lección. Y es por eso que el Señor los invita a que vean lo que ha pasado en el pasado y confíen en la segura palabra de Dios. Él cumplirá sus promesas en el futuro. Y es por eso que nos invita a no olvidar. En un momento volvemos para estudiar el punto número 2.
Gracias por continuar con nosotros. Hemos analizado la primera parte donde la invitación es una invitación a acordarnos. Esta segunda parte toma un aspecto más personal y por eso le hemos titulado No olvides, no olvides. ¿Qué no debían olvidar? ¿Qué no debían olvidar? Hay algunas cosas importantes que ahorita tenemos que resaltar, Pastor Magaña, en esta sección. Ya vimos todo lo que el Señor hizo en el pasado por su pueblo, por esa nación que la sacó de Egipto con brazo poderoso y mano extendida. Pero ahora la invitación es a no olvidar. ¿Qué no debían olvidar, Pastor David? Sí, gracias, Pastor Francisco. Bueno, hay muchas cosas que el pueblo no tenía que olvidar y Moisés se lo repite al pueblo. Algunas de las cosas que el pueblo no tenía que olvidar, ya lo mencionamos hace un momento, es todas las maravillas que Dios obró para poderlos liberar, y eso es algo muy importante, liberar de la esclavitud de Egipto. Ellos tenían que tener presentes cómo el poder de Dios había guiado la vida de ellos para poder estar en un mejor lugar. Ahora, también ellos tenían que recordar, Pastor Francisco, también ellos tenían que recordar el pacto que ellos habían hecho con Dios. Así es. No tan solo es el pacto que Dios había hecho con ellos, sino que el pacto que que ellos habían hecho con Dios, también lo tenían que recordar porque era un compromiso que ellos habían hecho con Dios de fidelidad. Y en esta parte hay un elemento muy importante. Acuérdense de guardar todo lo que Dios ha dicho. Acuérdense. ¿Y por qué es tan importante el recordar o el acordarse? La cuestión de la repetición. Hay quienes argumentan, Pastor Francisco, que en la repetición es cuando se queda la enseñanza. E incluso algunos psicólogos han dicho que cuando una persona repite más de 20 veces un pensamiento, va a llevar a la acción ese pensamiento. Entonces, aquí el pueblo tenía que recordar lo que Dios había hecho, tenía que recordar la liberación, pero ellos también tenían que recordar el pacto de fidelidad que habían hecho con Dios. Ahora, ¿por qué? Porque debemos de recordar que está de por medio en toda la Biblia el gran conflicto, la lucha entre el mal y el bien. Y para que a ellos les pudiera ir bien y pudieran recibir las bendiciones que Dios tenía para ellos, bueno, tenían que recordar todo lo que había hecho Dios en el pasado, pero también ellos no tenían que olvidarse del compromiso que hicieron con Dios. Muchas gracias. Este pacto, Pastor David, estaba estipulado en 10 mandamientos. En 10 mandamientos. Había estipulaciones específicas respecto a algunas orientaciones que el Señor les había dado, pero en forma general, el Señor cuando les da el pacto, les da los 10 mandamientos, y es allí, pastor, lo que usted hacía referencia, cuando ellos responden y dicen, nosotros haremos todo lo que el Señor ha hecho. Pastor David, Marván, era importante entonces que entendiera el pueblo que no solamente había una parte de Dios, sino que el plan de Dios no se cumplía si ellos no hacían su parte, Pastor David. Sí, muchas gracias, Pastor Francisco. Hay un elemento aquí que no debemos de olvidar también nosotros, hoy que estamos estudiando esta lección durante esta semana. Estamos en el libro de Deuteronomio. Desde que comenzó este trimestre, estamos nosotros en la frontera de Canaán. El pueblo que está en este momento, después de 40 años de estar en el desierto ya, muchos murieron. Algunos niños jóvenes que estaban en el medio crecieron, otros más nacieron, hay nuevas generaciones. Posiblemente aquí el peligro que está viendo Moisés es que se repita la misma historia.
que están frente a Canaán, están a punto de conquistar la tierra prometida que Dios les va a dar, y entonces Moisés posiblemente teme, no vaya a suceder otra vez la misma historia de hace 40 años. Por lo tanto, inspirado por Dios, Moisés comienza a recordarles, miren, ustedes no tienen que olvidar las promesas, no tienen que olvidar cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada. No debemos olvidar que estamos en un pacto con Dios. Al Moisés está recordando todo lo que el Señor ha hecho desde la salida de Egipto hasta la travesía en Canaán, los milagros, todo lo que está sucediendo. Moisés le está diciendo, miren, Dios ha hecho ya su parte del pacto, pero ¿qué sucedió hace 40 años? Nosotros no cumplimos nuestra parte y por lo tanto seguimos aquí en el desierto. Así que ustedes no tienen que olvidar que así como Dios cumplió su parte, nosotros también tenemos una parte que cumplir, porque hay temor de que se vuelva a repetir. Hay una cita en el Espíritu de Profecía que habla acerca de esto, en notas biográficas, página 216, que algunos de ustedes hasta se saben quizás de memoria esta cita en el Espíritu de Profecía. Dice Elena White allí, como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada puedo decir, alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como nuestro director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Así que es la misma lección que necesitamos aprender nosotros hoy. No debemos olvidar cómo el Señor nos ha conducido, las oraciones contestadas que ha hecho en favor de nosotros, los milagros que ha hecho en momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento, porque si el Señor ya lo hizo en la historia pasada, lo volverá a hacer también en el tiempo presente. Así que también nosotros estamos en la frontera para entrar a la Canaán celestial y necesitamos recordar a nuestro Dios todopoderoso que ha hecho milagros en el pasado y que lo sigue haciendo también ahora en el presente. Muchas gracias por ese comentario, Pastor David. Saben, queridos hermanos, lo que nosotros entonces encontramos ahorita es que el Señor quiere hacerlo mejor con ellos. Sin embargo, hay un peligro que nosotros corremos. Y el peligro es que nosotros permitamos que las bendiciones del pacto se conviertan en maldiciones. ¿Y por qué lo quiero presentar aquí? Miren, quiero invitarles a que vayamos a nuestra Biblia allí en el 4:15, en el capítulo 4, versículo 15 y luego en el 23. Miren lo que dice. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan alguna forma o imagen de hombre o de mujer. Vamos a dejarlo allí. Vamos al versículo 23. Dice, tengan cuidado pues de no olvidar el pacto que el Señor ha hecho con ustedes. No se fabrique ninguna figura que el Señor, su Dios, les haya prohibido. Porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. ¿Por qué hablo de esto? Cada vez que ellos iban al campo, cada vez que una oveja nacía, cada vez que un árbol daba su fruto, era una oportunidad, Pastor David, de alabar el nombre del Señor, de alabar el nombre del Señor. Y bueno, cuando ellos se saciaran, ellos debían dar gloria al Señor, pero había un peligro, pastor, de confundir la bendición y, y no dar la honra y la gloria y no reconocer al dador de la bendición. Así es, Moisés nos está diciendo, ¿verdad? Moisés le está diciendo que ellos van a entrar a una tierra donde hay abundancia, una tierra que fluye leche y miel, es decir, una tierra que lo tiene todo. Ellos prácticamente no se van a preocupar mucho tal vez por cultivar, incluso por las casas.
ellos van a llegar a un lugar donde hay bendición. Pero aquí Dios les dice al pueblo, cuando ustedes entren a este lugar, Dios a través de Moisés le dice al pueblo, no se olviden, pero aquí el elemento es ahora no se olviden de Dios. Y yo creo que esta es la parte importante, Pastor Francisco, que cuando el pueblo empezara a tener las bendiciones que el mismo Dios había prometido, cuando el pueblo empezara a ver los cultivos, la prosperidad, la bendición, que los enemigos no iban a poder hacerles daño, ellos no tenían que olvidarse ahora de que el que proveía todas esas cosas era el mismo Dios. En eso estaba el mensaje. De hecho, en la lección, Pastor Francisco presenta la historia de una persona, ¿verdad? De un matrimonio. Miembros de la iglesia adventista tuvieron un incidente cuando llegaron en una ocasión a un aeropuerto. Llegaron al aeropuerto, pero no llegó una maleta. Inmediatamente ellos, alrededor de la cinta transportadora de las maletas, ellos se arrodillaron, ¿no? Y posteriormente, bueno, se da a entender que ellos pudieron recuperar la maleta. Y años después ellos tuvieron la misma experiencia, pero ahora la respuesta de este personaje fue decirle a su esposa, después de haber perdido una maleta o que no llegara la maleta, es, no te preocupes, el seguro lo va a cubrir. Entonces, eso también nos puede suceder a nosotros. Hay momentos en la vida en que nosotros, bien lo mencionaba Pastor Francisco, le damos gloria a Dios, pero el problema puede ser también a veces la experiencia, porque creemos que ya lo sabemos, porque creemos que ya pasamos por esa situación, ahora yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Ahí se encuentra la caída, ahí se encuentra el tropezadero del ser humano, cuando cree que por sus propias fuerzas puede solucionar las cosas y no darle gloria a Dios. Entonces, Pastor Francisco, el mensaje en esta parte es no olvidarte de Dios. Pastor David, Jesús nos invita y nos advierte respecto de el engaño de las riquezas. ¿Cómo nosotros podemos evitar caer en ese engaño si no es no olvidando el pacto? Es correcto, pastor. Esta lección nos está dando esa respuesta. No olvidar que es Dios quien el que nos da todo. Amén. Lo estuvimos leyendo en Deuteronomio capítulo 8, versículos 7 al 18. Y el versículo 18, que era el último versículo en esta sección, pues es quizás uno de los versículos claves que algunos de ustedes quizás también han escuchado en más de una ocasión. Versículo 18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es quien te da el poder para adquirir las riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró con tus padres, como lo hace el día de hoy. Así que nosotros debemos recordar, no olvidar, que Dios es el que nos hace prosperar, que Él es el que se preocupa de que nosotros no pasemos necesidad. Lo podemos ver en diferentes partes de la escritura bíblica, pero al mismo tiempo, como ya se mencionaba, ya el pastor Magaña nos explicaba, nos advierte del peligro que conlleva el bienestar material. ¿Cuántas veces no quizás le hemos pedido a Dios pues que nos bendiga grandemente, que nos prospere en nuestros trabajos, que nos dé más economía, que podamos crecer en el proyecto que tenemos? Y cuántas veces Dios es tan bueno que nos contesta la oración y nos va bien. Y lamentablemente después nosotros somos malagradecidos con el Señor y nos portamos mal, como que las riquezas, los bienes materiales nos apartan de Dios. Yo pudiera, recuerdo, ¿verdad? En estos momentos por lo menos un par de hermanos en esa dirección. Yo recuerdo un hermano que estaba iniciando un negocio y me dijo, pastor, hay que orar por mi negocio para que me vaya bien. Cuando ya mi negocio esté establecido, yo voy a tener más tiempo para la obra de Dios, para dar estudios bíblicos, voy a tener más dinero y eso va a ayudar para que el evangelio de Dios crezca en el mundo. ¿Y qué sucedió? Dios, que es tan bueno, contestó nuestra oración, creció su negocio.
Pero ¿qué sucedió lamentablemente con el hermano? Se apartó de Dios. Después teníamos que recordar, hermano, pero se acuerda las promesas que usted hizo con Dios. Dios ya cumplió sus promesas y usted no ha cumplido las suyas. Y eso es precisamente lo que está mencionando aquí la lección. Que no nos olvidemos que el Señor es el que nos da el poder para hacer las riquezas, el que nos da la inteligencia inclusive, de tal manera que todo se lo debemos a Dios. Por eso el Señor Jesús en el Nuevo Testamento en más de una ocasión advirtió acerca de eso, de qué nos sirve ganar todo el mundo si al final vamos a perder nuestra alma. Recordemos que todo lo que tenemos y todo lo que somos en realidad el Señor es el que nos ha ayudado a tenerlo, así que no olvidemos eso y al contrario, no retengamos, seamos egoístas, sino compartamos para que seamos de bendición también para otras personas. Amén, amén. Queridos hermanos, estamos llegando al final del punto número 2. No olvides el pacto que tú has hecho con Dios. No olvides las promesas que Él ha hecho contigo. No olvides que hay una manera en cómo nosotros recordamos que no importa cuál sea nuestra condición, estamos bajo las promesas del pacto. Y eso es cuando nosotros fielmente devolvemos nuestros diezmos y las ofrendas. Pero estamos llegando a una etapa del año donde nosotros podemos mirar hacia el pasado y ver cómo en medio de las dificultades del tiempo que nos ha tocado vivir, el Señor ha sido extremadamente bueno. Y quiero aprovechar para invitarte a apartar una generosa ofrenda para reconocer la conducción y la bondad que Dios ha tenido en tu vida, en tu familia, en tus estudios, en tus negocios, en toda área donde hayas visto la bendición de Dios. Vamos a concluir este punto y vamos a prepararnos para estudiar el punto de que todo lo que hemos estudiado es porque hemos sido elegidos por gracia. El siglo XXI ha aprendido a creer nuevas formas de religión. No es que la fe haya desaparecido de la conciencia humana, más bien se ha transmutado a formas alternativas de la creencia. Hoy la fe se canaliza hacia elementos que brinden al ser humano, aunque sea un poco de alivio en un mundo lleno de violencia y perversidad. En realidad, no hemos dejado de creer porque somos nacidos para creer. Descubre las grandes dimensiones de la fe y cómo hoy se aplican a la vida. Elección de gracia es el punto número 3. Quisiera iniciar diciendo que en la obra de la salvación, el indicativo precede al imperativo. Es decir, nosotros debiéramos recordar primero lo que Dios ha hecho para entonces hacer lo que Él pide que hagamos. Pastor David, nosotros llegamos al punto número 3 y encontramos que estas dos órdenes de parte de Dios, una positiva, acordarte, una negativa, no olvides, este énfasis tiene que ver porque el Señor nos invita a recordar la salvación que Él realizó por la nación de Israel. Y al pensar en Israel, pensar en nosotros. ¿Qué tenía Israel que lo hacía especial? ¿Qué tenemos nosotros que nos hace especial, Pastor David? Gracias, Pastor Francisco. Bueno, tenemos que recordar también nosotros lo que fue enseñado al pueblo de Israel al salir de Egipto. Y algo que ellos tenían que recordar es que ellos eran siervos, o hay otra interpretación que dice que ellos eran esclavos en Egipto. Ahora, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué hicieron el pueblo de Israel para poder merecer la liberación? ¿Qué habían hecho ellos para que Dios les prometiera muchas bendiciones? Lo cierto, Pastor Francisco, es que ellos no habían hecho nada para poder merecer todas esas bendiciones. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios, por ejemplo,
ese paralelismo que existe entre Efesios y Deuteronomio, nos menciona que nosotros somos salvos por gracia. Amén, amén, amén. Algo que tenía que recordar el pueblo y que Dios le pide a Moisés que la encomienda al pueblo, es que cuando ellos salieran de Egipto, ellos tenían que celebrar cada año una fiesta, la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua apuntaba hacia el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, cada vez que los descendientes, los hijos, preguntaran, bueno, ¿qué significa todo esto? Y entonces ahí los padres tenían que decir, es la Pascua del Señor cuando nos sacó de Egipto, que éramos esclavos en ese lugar. Y ese símbolo de la Pascua del Cordero era un recordatorio que en la condición de esclavitud en la cual se encontraba el pueblo, Dios los había liberado por gracia, por misericordia, pero no era por lo que ellos habían hecho, sino era a través del simbolismo de ese Cordero, que era a través del sacrificio de Cristo Jesús, como ellos habían tenido esa gracia y esa misericordia. Y bien, Pastor Francisco, la aplicación para nuestra vida, no tenemos que olvidar que de igual manera nosotros delante de los ojos de Dios no tenemos ningún mérito, sino que ese mérito nos los da el Cordero de Dios, que es Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Qué los hacía distinto entonces, Pastor David? ¿Qué los hacía distinto a los israelitas y a aquellos que escucharon el mensaje del mundo en general, Pastor David? Yo tengo una propuesta, pero yo quiero escuchar la suya. Muchas gracias, Pastor Francisco. Esta sección es bien interesante porque nos invita a recordar lo que fuimos. En la historia bíblica se nos invita, por ejemplo, a ir a Deuteronomio 5:15. Acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Deuteronomio 6:12. Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Así que en realidad, como decía el pastor Magaña, pues el pueblo no había hecho nada. El pueblo pues quizás no sobresalía, no era un pueblo inteligente, no era un pueblo de un ejército. Eran esclavos, nos está recordando aquí el texto bíblico. Les está diciendo Dios a través de Moisés al pueblo, miren, recuerden lo que fueron antes, recuerden que eran esclavos. Y aquí es donde entra el punto de la Pascua. En realidad lo que tiene que ver con la Pascua es la liberación de Egipto. Y eso nosotros lo podemos encontrar prácticamente permeado en todo el Antiguo Testamento, inclusive en el Nuevo Testamento también habla acerca de ello, la liberación que Dios obró al pueblo de Israel de Egipto. Y para el pueblo cristiano el día de hoy, la Pascua es un recordatorio también, es decir, nosotros tenemos que recordar que la Pascua es un recordatorio de una liberación aún mayor, y esto tiene que ver con la liberación del pecado. Es allí donde 1 Corintios 5:7 dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, Cristo Jesús murió en nuestro favor para darnos liberación del pecado, para darnos con eso aspiraciones también a una vida eterna con Cristo Jesús. Así que no tenemos que olvidar que así como en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel fue la liberación de Egipto, para nosotros también hoy día es la liberación del pecado. Es por eso que más adelante, inclusive Efesios capítulo 2, versículos 8 en adelante, el apóstol Pablo hace la conexión, donde nos habla de que nosotros mismos somos hechuras suyas de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que miren que este es un punto clave también. Se nos está invitando aquí a que nosotros recordemos lo que el Señor ha hecho en el pasado, que no olvidemos cómo el Señor nos ha conducido. ¿Para qué? Para que nosotros seamos hechura de Dios para buenas obras. De tal manera que nosotros
debe haber un cambio en nuestras vidas, nuestros caracteres, en nuestras formas de convivencias con las personas que nos rodean, con los extranjeros, con las personas, con nuestros prójimos, con las personas que amamos, con nuestros enemigos inclusive. Debe haber un cambio en nuestras vidas, en nuestros caracteres, de tal forma que nosotros podamos ser mejores que lo que hemos sido antes. Así que recuerden, no olviden, porque necesitamos nosotros predicar al mundo acerca de lo que nosotros conocemos, del Dios en el que seguimos. Predicar tanto así como por precepto, como por ejemplo también. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, posiblemente ninguna, pastor. Era la misericordia y la gracia de Dios al escoger al pueblo de Israel. Así como escogió el pueblo de Israel, pudo haber escogido a cualquier otro pueblo. Muchas gracias, pastor. ¿Qué los hacía especiales? Bueno, la propuesta que yo tengo es que, a pesar de que ellos eran tercos para resistir el esfuerzo de Dios para salvarlos, ellos habían creído. Y para reforzar su fe, el Señor los invita a que ellos recuerden lo que ellos eran y lo que ahora son en Cristo Jesús. Y es por eso, bien lo mencionaron ustedes, queridos pastores. Número 1, el Cordero Pascual apuntaba a Cristo Jesús, que el apóstol Pablo allí en Efesios capítulo 2 versículo 14 dice: porque Cristo es nuestra paz. El mismo apóstol Pablo, él dice que nuestra Pascua es Cristo Jesús. ¿Qué los hacía distintos? En condiciones eran iguales. En condiciones de, pues tenían nariz, boca, orejas, tenían cabeza, tenían pies, manos, pero había algo que los hacía distinto. Y era que ellos habían creído. Y es por eso que el Señor nos invita a que esa creencia nos ayude a vivir, ya lo decía el pastor David, que el apóstol Pablo nos recuerda que Dios nos creó para que nosotros anduviéramos de antemano en buenas obras. Pastor David, una palabra para cerrar el estudio de esta semana. Gracias, Pastor Francisco. Recordar, apreciados hermanos, que somos salvos por gracia y lo debemos a Cristo Jesús. No olvidemos quizás de dónde venimos, de dónde Dios nos ha sacado de la vida de pecado con un propósito. Y ese propósito, así como el pueblo de Israel, al mencionarle en Deuteronomio, que no se olvidaran porque iban a entrar a la tierra de Canaán, muy pronto ustedes y yo vamos a entrar al reino de los cielos. Para que eso pueda ser una realidad, tenemos que recordar que en todo momento dependemos de nuestro Padre Dios. Gracias, Pastor Francisco. Muchas gracias, Pastor Marván. Sí, Pastor Francisco, no hay que olvidar que nosotros mismos también ahora en la época actual estamos en las fronteras de la Canaán celestial. Por lo tanto, al igual que vimos durante esta semana, hay que recordar las promesas de Dios, como el arco iris, que son fieles y verdaderas y que el Señor siempre las cumple. Número 2, hay que recordar los tiempos pasados, cómo el Señor nos ha ayudado en ocasiones pasadas, cómo el Señor nos creó. Tiempos pasados nos llevaba a la creación, nos llevaba al monte Sinaí. Recordar cómo el Señor nos ha conducido en nuestra historia pasada y que también lo hará en el presente. Hay que recordar para no desviarnos, hay que guardar, decía la lección, que también puede significar proteger, velar,
cuidar, hay que cuidarnos, hay que velar, hay que recordar que nosotros debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, cumpliendo sus mandatos, obedeciendo sus mandamientos. Hay que recordar que el Señor es quien nos da todo. Amén. El Señor nos da las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría para hacer las riquezas, para tener bienes materiales. Y al mismo tiempo hay que recordar con ello ayudar también a las personas que lo necesiten. Hay que recordar lo que fuimos en el tiempo pasado y ahora que nos hemos entregado al Señor, hay que recordarlo no para acariciar y querer regresar a nuestra vida pasada, sino para recordar lo que éramos antes, lo que fuimos antes, sin gracia, sin misericordia, sin el amor de Dios, perdidos, yéndonos pues a la perdición eterna. Hay que recordar lo que fuimos para que eso nos ayude a mantenernos firmes, fieles al Señor, perseverando en la vida cristiana, y esto nos ayude para que podamos prepararnos, seguir preparándonos para un encuentro con nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Pastor Francisco, muchas gracias por la invitación a esta lección. Muchas gracias, Pastor David Magaña y Pastor David Marván, por su participación en esta lección. Finalmente, tenemos que recordar de que nuestra salvación costó mucho. Hay mucho en juego. Jesús vino a ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Él afrontó las pruebas, el castigo que ustedes y yo debimos haber afrontado. Y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a la fidelidad y un llamado a la consagración a nuestro Dios. No hay manera en cómo nosotros podamos perdernos si nuestra vida y nuestra mirada siempre está centrada y enfocada en Cristo Jesús. Pero hay un peligro en que nosotros desviemos la mirada. Y entonces todo este esfuerzo que el Señor ha hecho pueda irse por la borda. Queridos hermanos, el Señor nos invita a que nosotros podamos dedicar tiempo a meditar en la obra de salvación que Jesús realizó en la cruz del Calvario. Dice el deseo de todas las gentes, deberíamos tomar la experiencia de Jesús en el Calvario punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena. Y mientras nos espaciemos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor. Seremos profundamente imbuidos de su espíritu y, por supuesto, seremos objeto de sus promesas cumplirse en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos en este estudio. Nos vemos en la próxima oportunidad para estudiar la lección número 11. Que el Señor les bendiga. Profesional adventista, comprometida con la misión de mi iglesia. Por la crisis me quedé sin trabajo. Necesito llevar alimento a mi casa. Prometí ser parte activa del esparcimiento del Evangelio en mi generación. Salí de la preparatoria y quiero seguir estudiando, pero no tengo recursos. Ya me jubilé. Tengo que trabajar para el Señor. Él viene pronto. Únete y sé un mensajero de esperanza.